Capítulo 511. Traidor, hijo de Alged y Queen Consort. Sonido metálico. Una antigua espada Golden rastreó un elegante arco en el aire, mientras que una lanza carmesí floreció con brillantez de rosa. El choque entre los sirvientes ocurrió a velocidades más allá de la percepción humana, donde la magia chocó y las ondas brillaban en el vacío como vórtices intocables. Clank, clink se adhiere a la adhesiva. El choque de metal resonó desde lejos, chispas que se hinchan vívidamente debajo de un cielo carmesí. La velocidad del lance azul fue sorprendente. Uno no adivinaría que no hace mucho, había sido muy herido, su cuerpo cubierto de heridas. Vaya, hermano, se suponía que debías estar destrozado por el maestro Fu Hua, ¿no? ¡Qué construcción tan resistente! Con un juego de pies fluido y feroz, los ojos carmesí de Li Shuzhan brillaron con una emoción enérgica. Sus ataques de espada se volvieron más agudos por el segundo. Estallido. Parrando otro empuje repentino, Li Shuzhan subió de lado, retirándose ligeramente. Pero su oponente se lanzó hacia adelante como una bestia rabiosa. Saltando de repente y usando un juego de pies explosivo y un peso crudo para ofrecer un brutal golpe de rodilla. Li Shuzhan lo conoció de frente, sus dedos se formaron como una cuchilla. Sonido metálico. Su bloque se enfrentó contra la rodilla de Cuchulain. El suelo debajo se agrietó con un impacto atronador, vapor girando en el aire. Vos. Sintiendo que el impulso del lance azul disminuyó debido al desequilibrio en el aire, Li Shuzhan de repente soltó su agarre sobre su espada y la condujo hacia abajo. Aprovechando la oportunidad, ella giró la espada andorada como una rueda voladora, derribando la lanza mágica carmesí de Cuchulain. Entonces, con ella ahora, palma derecha ahora libre. Ella entregó un golpe martillo con el borde de su mano. Grieta. El sonido crujiente del hueso se rompió. Sin siquiera mirar, Li Shuzhan extendió la mano y atrapó la espada dorada giratoria. Aquí, bájalo. Con un corte, incrustó una explosión de energía interna en la lanza de Cuchulain. Grieta. Su brazo izquierdo colgaba flácido, dislocado. Después de atrapar por la fuerza la huelga incrustada con la fuerza interior, Cuchulain dejó escapar un gruñido de dolor, hundiendo su lanza en el suelo para evitar colapsar. Esa extraña técnica de fuerza, he agitado un nido de avispones. ¿Eh? Entonces, eres de la misma secta que Fu Hua. Grieta. Con un giro, Cuchulain volvió a meter su brazo dislocado en su lugar. Ignorando el trauma muscular causado por la energía interior, apretó el puño, flexionó sus músculos y reanudó una postura de combate con una sonrisa despreocupada. El destino es algo divertido. Ahora he peleado con 3 de ustedes, y todos sus estilos comparten el mismo linaje. ¿No me digan que los 7 estudiaron con el mismo maestro? Él especuló en silencio, no se veía tan viejo, pero su estilo de espada, movimiento e instinto de combate estaban sin problemas. Sin dudas, sin bordes ásperos, fluidez de pose. Por supuesto, eso no descartó a un monstruo antiguo jugando a los jóvenes. Como su propio maestro, bueno, tos para tos. La inmortalidad podría preservar las apariencias. Pero no había fingido la luz juvenil en los ojos de Li Shuzhan. Por ahora, todo rastro de casualidad había desaparecido de la expresión de Cuchulain. Aunque visiblemente malhumorado, su espíritu de lucha solo se había vuelto más intenso. Para ser precisos, heredé mis técnicas del maestro Fu Hua. No es de extrañar que no lo sepas en este reino. Permítame presentarme formalmente, Li Shuzhan, discípulo principal de la secta de la espada Taixu, y sucesor directo del gran maestro Qi Yuan. Acepto tu desafío. Levantando la espada Golden entre 2 dedos, Li Shuzhan dio un zumbido ligero y levantó una ceja pensativamente antes de hablar. ¿Qi Yuan? Fu Hua es mi gran maestro. Ella es una inmortal de 50.000 años, honrada como Qi Yuan. Incluso Cuchulain, conocido como el Niño de la Luz, se hace pasar por eso. Entonces su voz se disparó con incredulidad. ¿50.000 años? Traducir eso a la historia humana, ¿era paleolítica? Eso hizo que el título de Gilgamesh como el rey más antiguo suene un poco exagerado. Espera un segundo, si es cierto, ¿no la haría aún mayor que Skatach, ese antiguo Kron? Mientras sus pensamientos se volvieron en espiral, Cuchulain recordó de repente algo irreverente. Un escalofrío lo atravesó, y la lanza en su mano de repente se sintió extrañamente escaldando. De ninguna manera. ¿Maestro? Bajo la mirada perpleja de Li Shuzhan. Cuchulain se desplomó de repente como un ciervo sorprendido,
mirando nerviosamente como si algún ser aterrador lo estuviera mirando. Entonces, ¿todavía quieres pelear? Nunca aprovecho a los débiles. Si has terminado, iré a buscar a alguien más. Lucha. Puedo ir todo el día contigo. Como si estuviera desesperado por sacudirse esa presión misteriosa. El lance Cuchulain se adelantó como una flecha soltada de un arco. Entonces tráelo. Ra. Empujó su lanza hacia adelante. Con una película, el eje carmesí arremetió como una serpiente venenosa. Su carga nunca vaciló. Sonido metálico. Bato a un lado la espada Golden dirigida a su garganta. Rebanada. Fue un intercambio audaz e imprudente. Una herida profunda hasta el hueso se abre en su brazo derecho, cortando una arteria, pero no se estremeció. La sed de sangre parpadeó en sus ojos carmesí, y la intención asesina estalló de su núcleo. Usando el impulso de la carga, la lanza mágica espina brillaba con luz roja. Dejar escapar un grito de batalla. Cuchulain liberó la lanza de su agarre y la condujo directamente hacia la frente de Li Susang. Un verdadero perro loco de un luchador. Me recuerdas a alguien. Pero eso está bien. Esto es un duelo, victory y la muerte decidida en una huelga. Todavía sonriendo, Li Susang calificó la distancia. Sus labios de cerezo susurraban, los dedos formaban un sello de espada. Su índice y su dedo medio rastrearon suavemente la cuchilla, infundiéndola con una luz de zafiro. La cuchilla de 3 pies brillaba como agua que fluye. Zumbido. La abrumadora fuerza de su técnica de espada torcía el aire a su alrededor, como una pintura de tinta fluida que se desplegaba en el aire. Girando la espada en mi corazón. Gaebolg de la espina de A, Ob. Vos. Con un sonido estridente, una desenfoque púrpura rayó por el aire, más pista que incluso el ataque de Cuchulain. Una sola patada lo sacó de su camino. Auge. Cuchulain, ¿cuántas veces tengo que decirlo? Los intercambios imprudentes no valen la pena. Aterrizando con gracia, una mujer madura con una aura seductora y reina surgió, sosteniendo una lanza carmesí. Su voz era baja y encantadora, teñida de un desdén fresco. No llevaba nada más que un traje púrpura semitransparente y ajustado. Escasa y voluptuosa, su figura fue perfeccionada para perfeccionar la simetría, sin exceso de grasa. Pequeños adornos dorados adornaban su atuendo. Su cabello morado que fluía cayó como una cascada hacia su cintura. Sus brillantes ojos carmesí irradiaron confianza. No parecía mayor de 25, con una belleza impresionante y encanto irresistible. Aunque no reveló la piel, el atuendo apretado enfatizó cada curva de su exuberante y maduro cuerpo, provocando una imaginación ilimitada. Maestro, así que esa mirada siniestra fuiste tú. Fuiste imprudente. Si hubiera sido un segundo después, estarías muerto. Su rostro helado y elegante se volvió hacia Li Susang, que no había golpeado durante la distracción. La mujer dio un asentimiento lento y deliberado. Sus dedos con forma de jade giran la lanza carmesí sin esfuerzo. El punto de lanza dirigido a Li Susang. Tienes los ojos de un verdadero guerrero. Bestia repugnante. Con un gruñido, Saber Mordred rompió su puño en la cara de una criatura blindada como un insecto. Mientras se tambaleaba, ella siguió con un brutal golpe de codo, golpeándolo en el suelo. El cazador de 3 metros de altura, Galegolo, después de ser golpeado al suelo, dejó escapar un chillido y agonizante. Justo cuando levantó el cañón de combustible montado en su armadura de cazador, ¡zap! El rayo carmesí de Saber Mordred lo redujo al polvo. Su tarea completa, haga clic, su casco se retractó en su armadura. Con el claridad, la espada del rey radiante, colgada sobre su hombro, Mordred murmuró, sus ojos a la deriva hacia otra dirección. Su padre. Arturo. Su agarre se apretó en su espada. Por su naturaleza habitual, debería haber estado cargando al otro lado del río para desafiar a Selene. Pero cuando vio esa silueta azul plateada, se detuvo. Si esta fuera una guerra estándar del Santo Grial, sin los recuerdos del conflicto de Rumanía. Sin la validación y el consejo de su maestro Kairi Sissigou, la figura, paterna, probablemente ya habría dibujado su espada y golpeó. Pero esa preciosa experiencia con Kairi Sissigou había cambiado algo dentro de ella. Ahora, ella sentía algo diferente cuando se enfrenta a su padre. Sintiendo la mirada agresiva pero vacilante de Mordred. Artoria se volvió lentamente, sosteniendo su espada santa revelada, brillando como el sol recién nacido. Sir Mordred,
Ahora no es el momento de resolver nuestro conflicto. Todavía tan sagrado, tan radiante que parecía irreal. No es un rey humano, pero algo más. Mordred se quedó en silencio. Había imaginado innumerables formas de conocer a Arthur nuevamente, con odio, maldiciones, ira o tristeza. Ninguno de ellos coincidió con este momento. Su padre no mostró emoción. Solo una quietud tranquila. Padre, realmente eres lamentable. Aunque dudó, Mordred no atacó. Ella suspiró. Un destello de soledad pasó en su rostro, que llevaba las mismas características nobles que Artoria. Incluso después de ser traicionado, maldito. Atrabonó contra, su padre nunca había parecido sostenerlo contra ella. Para dar todo por el reino, hasta el punto en que los sentimientos personales eran demasiado para pagar, que tan lamentables. Ahora que Mordred entendía a su padre, el nudo en su corazón se había aflojado. Quizás. Camelot, Gran Bretaña, todo se ha ido. Pero esta fue mi elección. Y no me arrepiento. Sir Mordred, nunca le negué, ni lo odié. Solo había una razón por la que no te pasé el trono, no fuiste apto para ser rey. Con esas palabras, Saber Artoria pasó a Mordred, dirigiéndose hacia el punto de reunión de artillería pesada de Sangaili cerca. Después de un largo silencio, Mordred de repente golpeó su espada en el suelo, rascándose la cabeza con frustración. Luego levantó la vista, Crimson Lightning surgió en sus ojos. Olvídalo, ni siquiera sé qué decir. Primero lidiaré con estos bastardos feos. Auge. Pensar que me he convertido en el vínculo más débil. La vida está llena de sorpresas. En el centro del círculo de invocación de compuesto, Guave Terciopelo desplegado abre un encendedor, girándolo una vez como un truco mágico antes de encender un cigarro. Exhaló un penacho de humo. Demasiado para la dignidad. Se desplomó sobre un trozo de escombros de construcción aún intactos, la llama de naranja que arrojaba un brillo místico sobre su ahora más aje. Como, cara. El maestro de Ainsburn apenas estaba fuera de condición crítica, efectivamente fuera de la pelea. El heredero de Tosaka había sido poseído por un dios y ahora, griéticamente, era el mayor acarreo de su grupo. La ciudad de Fuyuki se había convertido en nada más que ruinas. En este punto, no quedaba nada para esconderse o proteger. Los civiles probablemente ya habían evacuado. Entonces Istar ya no se detuvo. Quizás desahogar su ira sobre sus propiedades perdidas, su potencia de fuego, tanto en ferocidad como de cobertura, fue solo por el campo de batalla principal a través del río Mion, donde Gilgamesh y el líder extranjero enemigo se enfrentaron. Pensando esto, Guave se volvió para enfrentar a los numerosos fantasmas nobles defensivos que Gilgamesh había colocado alrededor del círculo de invocación. No pudo evitar suspirar, tan rico. El rey del héroe más antiguo, sin importar la guerra del Santo Grial en la que participó, siguió siendo uno de los más poderosos de la humanidad. En cuanto a ese Sirowe Milla a medias, básicamente se había disparado. Su proyección innata y magia de refuerzo surgieron como un regalo divino, sus movimientos se volvieron más suaves y más refinados, su aluvión de espada ahora solo superado por el de Gilgamesh. ¿Fujimaru Ritsuka? Había aún menos que decir. Como maestro de primera línea de Chaldea, actualmente avanzaba hacia la posición del dios extranjero, protegido por Mashch, Jin y varios otros sirvientes. Antes de irse, le había entregado a Guave un comunicador y le confió que proteger el complejo círculo ritual de invocación. Ah, doctor Roman, date prisa. Todavía no tenemos suficiente mano de obra. Auge. Otro temblor masivo cortó los pensamientos de Guave. Antes de que pudiera darse la vuelta, una segunda explosión casi estalló sus tímpanos, haciéndolo tropezar. Cuando logró mirar, se dio cuenta de que no era el único. Incluso varias de las tropas de Sangaili se habían derrumbado en terror. Sin duda, era del lado más alejado del río Mion, en el profundo distrito de Mountain de Fuyuki. Esa tierra ya devastada se había convertido en un mar de lava fundida. Los escombros rechazados habían formado una verdadera pared, bloqueando la visión de Guave. Todo lo que pudo ver era una nube de hongos que se elevaba hacia el cielo como una explosión nuclear. La onda de choque surgió hacia la costa, causando colapsos masivos, remodelando la tierra y desencadenando olas de marea. Pronto, los rugidos triunfantes de las fuerzas alienígenas resonaron en el campo de batalla. Estaban cantando victoria, su moral se disparó a medida que avanzaban hacia las líneas defensivas de los sirvientes. Guave pudo verlo. Archer, Atalanta y Chiron estaban luchando por mantener sus posiciones contra la escala de la marea que se acerca.
Si su majestad estuviera aquí, él cambiaría el rumbo, seguramente. Cortó distraídamente otro mechón de su cabello con infusión de magia. Melancholy llenó su corazón. Justo entonces, el comunicador en su mano zumbó violentamente. Rápido, rápido, Baber-san. Active el círculo de invocación. Los refuerzos de Da Vinci Chan están aquí. En ese momento, la voz de Roman sonaba como la canción del cielo. Capítulo 512. Primero en caer fue. Calor abrasador. Temblores. Jaf, tos, PFFT. El jinete Aquiles jadeó por la respiración, luchando por apartar los escombros que lo entierran. Apoyándose en su lanza en forma de cruz, lentamente se puso de pie. Su armadura plateada una vez brillante ahora estaba agrietada y manchada de sangre. Mi tobillo, todavía intacto. Todo su cuerpo estaba cubierto de laceraciones y quemaduras, mezcladas con hollín y suelo. Aunque maltratado, Aquiles inspeccionó solemnemente su talón y finalmente suspiró aliviado. A pesar de que su noble fantasma, Andreas Amarantes, no podía anular los ataques divinos de Selene, su naturaleza divina le otorgó un boleto para permanecer en la pelea. Mientras su talón de Aquiles permaneciera indemne, las propiedades regenerativas, el rendimiento físico impulsado y la resistencia pasiva a las ondas de choque otorgadas por su inmortalidad persistirían. Sin divinidad, uno no podía calificar para lastimar a Selene. Esa monstruosa fuerza física, gracias, el mundo en miniatura encerrado por el cielo azul. El brillo verde en su escudo brillaba débilmente. Habiendo disipado la manifestación de la realidad de su tarjeta Trump, Aquiles levantó la vista y murmuró con una sonrisa irónica. Luchar contra este dios exagerado de la guerra, podría ser tan difícil como los 12 labores del gran hermano Heracles. Escaneando su entorno, Aquiles se dio cuenta de que en el momento en que había sido abofeteado en las profundidades de la tierra, todo el paisaje se había convertido en páramo quemado. Cada edificio había sido borrado. El antiguo centro de la ciudad de Fuyuki alrededor de la ciudad de Miyama se había convertido en un cráter en forma de anillo docenas de metros de profundidad. Las ruinas de la Academia de Omurahara, calles comerciales, áreas residenciales. El templo de Ryūdō y el Emiya, Tosaka y Matou Stats habían sido nivelados dentro de un radio de 7 a 8 kilómetros. Parecía una zona de explosión nuclear. El núcleo serpentino de la tormenta había expulsado una onda de choque que arrojaba escombros hacia afuera, formando crestas montañosas alrededor de la zona de explosión. Aquiles había sido enterrado en una de esas crestas hechas por el hombre. Encuestando el área, vio que el río Mion ya se había ido, llenado de manera complicada. Crujido. Aquiles. Jaf, ¿cuál es la situación? En medio de los escombros crujientes, Aquiles se volvió para ver a Ritsuka Fujimaru trepando, jadeando fuertemente. Detrás de él, Mast siguió con su escudo en la alerta de ojos listos. Como puedes ver, no bueno. Incluso yo apenas puedo rascarla. Tengo que esquivar constantemente sus ojos místicos y ataques, y siempre tenga cuidado de proteger mi talón. Ah, la fama realmente es una espada de doble filo. Lanzó sus manos, a medias. En serio, los ojos místicos de Selene eran una pesadilla. Con su bendición divina, podría llevar éxitos a la mayoría de las partes de su cuerpo, pero si ella se concentró en su talón, niño, pandilla. Las tácticas arriba no funcionarán en ella. Incluso si trajeras un ejército de sirvientes ordinarios, ella se quedaría quieta y aún no podían tocarla. Solo los semidioses o seres divinos con inmortalidad, o aquellos con hazañas de bestias asesinadas, matar a dioses o empuñando armas divinas /diagonal forjadas, pueden hacer daño real. Este mundo se está transformando en un pseudo-edad de dioses. Nos beneficia un poco también, pero claramente le está dando un impulso mucho más grande. Esa mujer se fortalece cada segundo, no, se está recuperando, obteniendo la plena autoridad divina de su verdadera forma. Si a Chaldea todavía le quedan tarjetas de triunfo, será mejor que las juegues pronto. O no habrá otra oportunidad. Con esas palabras, el jinete Aquiles descansó su lanza cruzada sobre su hombro. Sus músculos se flexionaron, el cuerpo se inclinó hacia adelante. Con un fuerte golpe, desapareció de la vista. En ese instante, el valor de la inmortalidad se dejó claro. Aquiles, que hace unos momentos había sido quemado con el hedor del metal y la carne carbonizada, ahora surgió con un cuerpo casi curado. Oh, alabado al Señor. Una vez más, Rider nació en el mundo con una forma tan feroz de bestia. Es realmente maravilloso.
No podemos evitar ser poéticos e inspirados. Con gestos teatrales exagerados, un hombre de mediana edad con cabello y barba de color paja, se puso en un musgo. Rata verde y agarrando un pergamino, entregó su monólogo entusiasta. El jugador inglés de fama mundial, William Shakespeare, había hecho su gran entrada. Caster, ¿no te asigné para que te quedes atrás en el círculo de invocación y ayude a Lord Wabe? ¿Qué estás haciendo aquí? Fujimaru Ritsuka Fasepalmed. Ah, estoy herido, maestro. Por favor, déjame. William Shakespeare, para ofrecer mis más sinceras disculpas por desafiar tu orden. Pero, maestro, en medio de esta tormenta y choque de dioses inmortales, un escenario tan heroico grita por la canción. La poesía es el recipiente de la civilización humana. Ajusticando su pecho dramáticamente, el lanzador William Shakespeare fingió el dolor, primero fingió. Luego, rápidamente giró a una declaración apasionada. Como un hombre impulsado por la inspiración, y una inclinación por la travesura, Shakespeare encarnó el talento de su patria para el caos teatral. Claro, la batalla de regreso cerca del círculo de invocación tenía un excelente material. Dudas de Mesopotamia, rey de héroes de Uruk, el rey de Gran Bretaña, el hijo de luz de Irlanda. Pero en comparación con el campo de batalla al otro lado del río, Shakespeare eligió este lado sin dudarlo. De repente, golpeado por la inspiración, sacó su pluma y comenzó a garabatear furiosamente en un pergamino. Oh, mira a esas lamentables criaturas extranjeras, sin aprecio por las artes. Ver al lanzador sumergirse en su escritura. Ritsuka parpadeó. Entonces las viejas palabras de Roman resonaron en su mente. Ritsuka, William Shakespeare es el mejor dramaturgo trágico del mundo. Castor. H.M. Shakespeare levantó la vista, perplejo. Sir Shakespeare. Lo sostengo en el más alto consideración. Sus 4 grandes tragedias son legendarias. Pero es porque te admiro que entiendo algo muy importante. Si no se controla, convertirás nuestra historia en una tragedia. Entonces. Fujimaru Ritsuka lo miró en serio, enunciando cada palabra. Por sello de mando, te ordeno, el caster William Shakespeare. Si quieres permanecer en este mundo, no escribirás nuestra historia como una tragedia. Uva, maestro, ¿por qué debes hacer esto siempre? Tales gruesos crueles sobre mi libertad creativa. Demasiado duro, demasiado despiadado, es simplemente insoportable. Con la lamentable resistencia mágica de Shakespeare, incluso los sellos de mando debilitados de Chaldea todavía lo atan como cadenas. Por desgracia, la crueldad de la realidad, como el rey Lear. Muy bien, una comedia será. En mi juventud, yo también era un hombre bueno y puro. Aunque protestó melodramáticamente, Shakespeare en realidad no trató de resistir el comando espiritual y físico que ahora le prohibía escribir tragedia. En cambio, llevaba una sonrisa misteriosa, casi como si la estuviera disfrutando. Viendo esto, Ritsuka suspiró y bajó la mano que había activado el sello de comando. Habilidad del lanzador William Shakespeare, llamado Enchantment, Rank A. Al inscribir frases como puede cortar cualquier cosa o bloquea todos los ataques, mejora las armas dramáticamente. En otras palabras, si escribía una tragedia, en realidad podría causar una. Cree, maestro, Maste, quédate aquí y no te mudes. Volveré. Desde el cielo despejado y vacío, un corcel fantasma chirrió como una tormenta. Astolfo de los 12 paladines de Charlemagne, listos para la batalla. Gritó su nombre en el volumen superior. Por un momento fugaz, todos en el campo de batalla se dieron cuenta de su presencia. Y luego, silencio. Ni una sola alma respondió. Ajaja. El jinete Astolfo se rascó la parte posterior de su cabeza con una sonrisa tímida. Mientras no estaba avergonzado, eran todos los demás los que deberían estarlo. Retumbar. Pero nadie estaba prestando atención a las travesuras de Astolfo. Porque la tierra se agitó y el cielo se puso al revés. Vos, Lance Carna. Transformado en un cometa dorado por su explosión de maná, rayado hacia adelante a velocidad supersónica. Con una velocidad pura y abrumadora, era como una cabeza de cabeza. La mayoría de los sirvientes ni siquiera tendrían tiempo para reaccionar antes de ser aniquilados. De repente, el cielo oscurecido por la tormenta estalló con innumerables luces violetas. Vigas masivas de fuego llovieron como una lluvia de meteoritos. El mar hervido. El suelo se aldaba. Resortes subterráneos vaporizados. El campo de batalla se convirtió en un mar de lava, el infierno en la tierra.
como una mosca de mayo golpeando un árbol. Desde dentro de ese océano fundido, una bestia imponente se levantó, como un dragón o un dios. Cuernos lo suficientemente afilados como para perforar los cielos. Ojos como las galaxias, brillando en forma de una X. La divinidad que irradia el amor por la humanidad casi parecía suavizar su monstruoso aura. Por un breve momento, cada alma que miraba a Selene, hombre o sirviente, se sometió a una extraña sensación de familiaridad. ¿El amor de una madre? A pesar de su orgulloso y condescendiente tono, algo sobre su aura había cambiado. Había pureza, santidad, gracia materna. Ella había cambiado de nuevo. Esta vez, era el poder de la diosa creadora Tiamat, señaló Karna en silencio. ¡Oh! Berserker Spartacus ignoró todo, rugiendo incluso cuando estaba obligado por cientos de tentáculos de cabellos serpentinos. Aunque su boca estaba a medio trago, se agitaba desesperadamente, los brazos hinchados se esforzaban por alcanzar a Selene. Rechazado. Selene ya había tolerado a estos sirvientes de forma normal que saltaban sobre su cola y cabello como una especie de espectáculo de acrobacias de equipo de maniobra 3D. Ese era su límite. Pero tener un grotesco de músculo de la altura de 7 o 8 de la piel como Spartacus, tricolor color de 7 o 8, como Spartacus, ¿intenta gatear en Selene? En una palabra, no. Ascendente suciedad. Cara claramente retorcida en desdén, Selene se volvió. Su cola que frota el cielo se estrelló. Para ella, el auge resultante era solo el ruido de fondo, la página restaurada. ¡Ah! 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 Desde entre las mandíbulas de la serpiente, el berserker muy dañado Frankenstein provocó salvajemente, dejando salir chillidos confusos mientras miraba a Selene. Esta guerra no te queda bien. Vete a dormir. Selene la miró desapasionadamente. Con un solo pensamiento, su parte superior de cuerpo gris, con forma de piedra, brillaba. El maná con rojo violeta correcto aumentó y disolvió por completo a Frankenstein. Próximo. Esa voz fría y mecánica volvió a sonar. Lance Vlad 3 palidecido. Sin dudarlo, golpe de golpe, sangre oscura. Espinas empapadas surgieron de la tierra. Mientras los ojos místicos completamente activados de Selene lo arrastraron a través de él, crack crack, incluso con reacción inmediata, la mitad del cuerpo de Vlad, junto con su bosque de sangre, se convirtió en piedra. TCH. Esto no es Rumanía. ¿No hay bonificación territorial? Falta. Luego. En el siguiente instante, todo su cuerpo estaba petrificado. Y un cañón mágico llovió para terminar el trabajo. ¡Boom! El bombardeo no cedió. Los sirvientes restantes con fantasmas nobles defensivos fueron golpeados sin descanso. Alas desplegadas. Carga de energía. VMMM. Justo cuando Selene se preparó para desatar otro ataque, se detuvo. HM. Enderezado. Miró con sorpresa hacia Fuyuki. Desde el borde de la ciudad, sintió el repentino surgimiento de decenas de miles de fuentes de maná. Un fantasma noble de la Legión Summoning. Muchas de las firmas eran comparables a saber Siegfried. Algunos incluso lo superaron. Selene se dio cuenta rápidamente, que Ana y su equipo probablemente estaban en problemas. ¿Rodeado? Absolutamente. Y todas eran entidades fantasmales de clase de sirviente convencional. No hay grandes brechas de potencia para las ondas de tanque indemne. Si el enemigo los acosaba, alguien estaba obligado a caer. ¿Rita de nuevo? ¿Ella es la primera? Capítulo 513. ¿De quién fue esa patada voladora? ¿Rita cayó de nuevo? Selene levantó su mirada. Bueno, ahora, juzgando por el espectáculo, ese lado tampoco le faltaba acción. Las mareas crecientes de maná chocaron entre sí en pantallas deslumbrantes, pintando el campo de batalla destrozado con una paleta de caos, radiante y violento, pero innegablemente hermosa. En un momento, fue un aluvión interminable de vigas de maná que forman una cortina dorada de lluvia que cubrió el cielo. Luego, una lanza carmesí estalló en los cielos como un cometa con una cola ardiente, perforando todo a su camino. Luego, como thunderclaps, el campo de batalla sonó con el cargo de 10.000 soldados. Gritos de guerra, pezuñas galopantes, vecinos. La armadura chocó, gritó órdenes, todas mezcladas en una majestuosa sinfonía de guerra que surgió como una ola de marea. Las olas de maná surgieron como una marea negra. Desde la perspectiva de Selene,
Una antigua espada dorada que se elevaba hacia el cielo fue destrozada por la luz convergente de los nobles fantasmas desde todas las direcciones. La onda fría que siguió fue neutralizada. La forma del espíritu blanco puro comenzó a difuminar. Grieta. La energía desatada de los nobles fantasmas se extendió en gran parte de la ciudad de Fuyuki, parpadeando contra el brillante cabello serpentino de Selene Guite Guite. La Gale se cepilló las pestañas mientras el choque de armas divinas bailaba dentro de sus ojos de piedra preciosa. En ese instante, Selene claramente sintió a los vacilantes auras de Kiana y los demás. Entonces, unos momentos después, ¡boom! Rita, Li Susang y Pardofelis fueron eliminados. Ahora solo permanecieron Fu Hua y Xiaoxi, enfrentando una presión abrumadora. Era obvio, sin alguna ayuda externa. Con su estado superado en número y algunos oponentes claramente que coinciden o incluso lo superan con fuerza, la derrota era inevitable. En la épica encargada por Selene, basada en las experiencias de Kiana y sus compañeros, el enfoque se centró en Durandal y Kiana. Por lo tanto, dentro del trono de los héroes. Las impresiones dejadas por sus leyendas fueron más fuertes en las encarnaciones de servicio de Durandal y Kiana. Debido a las limitaciones limitadas y las limitaciones de espacio, y la urgencia de la entrega solicitada de Selene, los académicos de la Academia de Historia responsable de compilar los registros disponibles priorizados por Chronicle. Con el acceso parcial otorgado a la base de datos de Chixal, reunieron las biografías heroicas mientras trabajaban bajo plazos ajustados. Alguna priorización fue inevitable. En cuanto a rescatarlos, Selene no tenía tal intención. La misma razón por la que trajo a Kiana y a los demás fue para que pudieran ganar experiencia de primera mano luchando contra héroes legendarios de la historia humana. Luchar, sangrar, matar, incluso morir, todos fueron parte de la experiencia prevista. Si murieron, que así sea. No era diferente a un juego de realidad virtual hiperrealista, la muerte era solo parte de la simulación. Sus cuerpos reales permanecieron a salvo. Si querían una revancha, fue fácil. Dos opciones. Primero, después de que se cumplió el objetivo, Selene abriría el límite del mundo y dejaría que sus cuerpos reales descendieran para vengarse. Segundo, si fueran impacientes, Selene simplemente podría crear un cadáver de Honkai Beast para que habiten y se unan a la batalla. Aunque no es tan libre como un buque de servicio de clase extranjera, todavía era un método rápido y funcional para volver a la pelea. Como extranjeros, su existencia estaba vinculada a sus orígenes espirituales. Incluso si Selene salió del escenario, podrían permanecer en el mundo. Con un suministro de maná estable, podrían permanecer indefinidamente. Incluso cambia los maestros y traicionan a Chaldea si lo deseaban. No pasarás aquí, piloto. El grito rompió a Selene de sus pensamientos. VMMM. El cielo se llenó de explosiones de maná de dirigir automáticamente. En medio de este bombardeo, un juventud de cabello plateado con una armadura radiante caída hacia adelante, ignorando las ondas de choque y la mirada petrificante de los ojos místicos de Selene. Con una resolución inquebrantable, levantó su gran espada de fantasía para conocerla. Siegfried. Tal urgencia, Selene, mirando más cerca, se dio cuenta de que había entendido mal su mirada anterior. A varios kilómetros de distancia, parados al borde del cráter, estaban Fujimaru Ritsuka y Mash, este último sosteniendo su enorme escudo con vigilancia. Ah. Entonces pensó que ella estaba a punto de atacar al último maestro de Chaldea. Un tesoro que puede resistir los ojos místicos de la petrificación, en la cabeza, eres digna. El noble fantasma de saber Siegfried, Blood Armor of the Evil Dragon, armadura de Fafnir. Rango, B+. Tipo, antiunidad, yo. Un noble fantasma que encarna la historia de ser bañado en la sangre del malvado dragón Fafnir. Nullifica ataques físicos y mágicos hasta el rango B. Para el rango A y por encima, reduce el daño en una cantidad de rango B antes de aplicar el daño. Como en la leyenda, debido a una hoja que cubre su espalda, ese lugar no recibió sangre y, por lo tanto, carece de protección. Tampoco se puede ocultar. Cuando está empuñada por un héroe justo, su defensa efectiva se impulsa al rango B y ahora, como un héroe que se opone a todos los males de la humanidad, Siegfried estaba completamente pulido. El efecto de petrificación de los ojos místicos fue mitigado directamente por la defensa B y verdaderamente un tesoro secreto que rivaliza con la armadura dorada de Karna, tal vez incluso superarla en ciertos aspectos. La armadura de Karna reduce todo el daño en un 90%, independientemente del rango,
mientras que la armadura de Siegfried anula algo B y o más bajo. Mientras su punto débil esté protegido, es prácticamente invencible contra las amenazas de nivel de forraje. Para alguien generalmente tan estoico, ¿te importa tanto por un simple mortal? Selene preguntó a sabiendas. Sus alas se encendieron, formando senderos de patrones brillantes de color rojo-violeta como una ruta de circuito. Entonces, había heredado recuerdos de luchar junto a Chaldea. El aire palpitaba con un pulso ámbar. Jinete. Mi misión es protegerlo y detenerte. Mientras la mirada de Selene se centró completamente en él, la armadura plateada de Siegfried emitió sonidos crujidos agudos. Las manchas de piedra se desprendieron de su cuerpo mientras estaba parado, sin moverse. La joya en el centro de su gran espada comenzó a brillar. El malvado dragón caerá. Los que sabían que Siegfried entendía, era serio. Aunque normalmente tranquilo, humilde y disciplinado. Una vez que se cruzó una línea, su resolución se volvió más terca que la de nadie. El malvado dragón caerá. Y el mundo alcanzará su puesta de sol. Otoño, Balmung, gran explora fantasmal, talada del Sky Demon. Cuando surgió una ola mágica de color crepúscula, Selene sonrió. Con su mano libre, se balanceó para aplastarla. El ambiente gritó. El espacio mismo temblaba. ¡Boom! El mundo entero pareció estremecerse. Los flujos de aire durante 10 kilómetros en todas las direcciones aullaban como tifones, exprimidos por la fuerza inhumana de Selene. El impacto fue nauseabundamente abrumador. ¡Puaj! Crack, crack, crack. Los huesos de Siegfried resonaron como los frijoles. La fuerza cruda lo llevó a varios metros al suelo. Crujido, crujido, crujido. La tierra se fracturó como una telaraña, roca sólida se separó como conchas de cañón. Parece que tu poder de matar de dragón todavía se queda corto. Sintiendo un aguijón en sus garras y escamas, Selene apretó su agarre, su fuerza aumentando una vez más. Habilidad innata de Siegfried, Dragon Slayer, hay más. Una habilidad única otorgada a Slayers of Dragons. Aumenta drásticamente el ataque y la defensa contra Dragon King. Gracias a la mascota de Selene, el dragón de las nubes orientales, su cuerpo emitió un fuerte aura de Dragon King, apilando aún más el beneficio de Siegfried. Pero Selene simplemente eligió la fuerza bruta sobre la delicadeza. ¡Puaj! Siegfried apretó los dientes. En un instante, sus ojos inyectados en sangre, el dolor inundó cada nervio. Incluso su testamento de hierro no pudo sofocar el grito afilado que escapó. Ruido sordo. Una rodilla cayó al suelo. Cada centímetro de sus músculos y células gritaba en agonía. Su brillante armadura plateada emitió un terrible y retorcido chillido metálico, como si todo su esqueleto se hubiera destrozado. Y sin embargo, aunque paralizado como el barro, Siegfried se aferró a la pura fuerza de voluntad. Tosiendo sangre, cantó. Despertar de Golden Dreams, liberarse de la cuna. El malvado dragón debe ser destruido. Desde lejos, Fujimaru Ritsuka agarró su mano derecha y rugió, por el sello de mando, Siegfried, victorias victoria. Fantasmal Greatsword, Balmung. Ah. VMMMM. Patético. Sable. Lance Karna giró su lanza divina con una mano. La explosión de maná estalló en llamas, quemando cientos de metros de cabello de serpiente a su alrededor. Sin dudarlo, lo arrojó al brazo izquierdo de Selene, todavía canalizando el poder mágico hacia el cielo. ¡Oh Brahma! ¡Maldición, Brahmastra Kundala! Las alas cargadas de Selene se extendieron repentinamente con un chillido, formando miles de orbes rojos morados dentro de los espacios entre plumas. Su voz inorgánica y helada se hizo eco de todos los orbes activados a la vez. La luz cegadora estalló, iluminando todo el cielo como la luz del día. Zumbido. Con una solapa informal de sus alas, el siguiente instante, los cielos explotaron. Cada orbe ligero floreció como flores de hierro, bifurcando en innumerables zarcillos. Los huracanes aullados, los cañones mágicos rugieron. Cientos y miles de rayos rojos morados finos gritaron por el aire, convergiendo en una red inevitable de aniquilación. Selene ignoró el ataque de Lance Karna. Su prioridad era eliminar a Siegfried. Adiós, Siegfried. Cisle, cisle. La enorme mano descendente, envuelta en energía violeta crujiente, brilla siniestramente. El pilar del anochecer debajo de él explotó bajo la luz corrosiva. La mano bajó. El mundo perdió todo el color. ¡Boom!
La luz cegadora surgió desde el horizonte. El trueno se rompió en sus oídos. Esto es una locura. Su águila gritó en pánico. Frente a la onda de choque entrante como un tifón del infierno, el jinete Astolfo se aferró a su montura, con los ojos muy abiertos en desconcierto. Entonces, los pensamientos de Astolfo se desviaron del campo. Espera un minuto. El aura de la diosa de la bestia se siente familiar. Déjame pensar. Ah, recuerdo ahora. De repente, Astolfo casi se puso de pie en el aire, solo para casi caer de su águila. Después de un breve pánico, agarró las riendas más estrictas, acariciando su pecho con alivio. Esa cosa me mató una vez. Oh, ese famoso impredecible. Después de obligar a Karna a retroceder y barrer a los rezagados, Selene finalmente notó que el retoño que se extiende con payasadas de bofetadas sobre su cabeza. A pesar de que ella lo había reemplazado por la fuerza durante la Guerra del Santo Grial de Rumanía, el catalizador de invocación utilizado fue sin duda suyo. Y desde que Astolfo respondió a la convocatoria, Selene no estaba exactamente sorprendida por su apariencia. Sin embargo, morir. Selene no tenía intención de usar a este tipo, ni siquiera como un peón para provocar al maestro de Chaldea. Era completamente inútil. Más importante aún, Selene no deseaba ser golpeada por su ridículo noble fantasma. Su daño podría ser insignificante, pero su factor de humillación era demasiado alto. Ella absolutamente no podía dejar que se acercara. ¡Fuos! Un enorme rayo de luz tragó el ciclista Astolfo entero. Selene parpadeó. Sus ojos fríos, petrificantes, se abrieron de sorpresa. ¿Ella perdió? En el siguiente segundo, se burló. Jump dimensional. El noble fantasma de Astolfo, Luna Break manual. Si solo el bloqueo espacial todavía fuera utilizable, vemos entonces saltar. No importa. Lo dejaré para que Goetia lidie. Justo cuando Selene estaba pensando en envolver su lado de la pelea y debatir si era hora de burlarse de Chaldea con algunas bromas filosóficas de elección aprendidas de su predecesor. ¡Boom! Una fuerza rugiente atravesó el cielo, aparentemente desplazando incluso las partículas mágicas en el éter. Desde la visión de sus ojos místicos, parecía un vacío en espiral que se escinde por los cielos, encendiéndose directamente para ella. ¿Qué diablos es eso? Los alumnos escarlatas de Selene se contrajeron cuando se acercó el colosal hacha giratoria. En algún lugar en el fondo de su gráfico de santo, específicamente la parte que pertenece a la diosa de la creación Tiamat, una ola de temor instintivo resonó. ¿El hacha de Marduk? Bien. En lugar de retirarse, Selene aumentó instintivamente hacia adelante, sus pupilas rojas con forma de caleidoscopio cruzado que se bloquean en el mango del hacha. Ella extendió su mano. Pero en ese momento crítico, flash, un brillo dorado dividió el espacio frente a ella. Otro hechizo de salto dimensional. Solo un ser con plena divinidad e inmortalidad podría aparecer tan cerca de sus ojos místicos petrificantes sin miedo. Ahora pensé que esto podría sorprenderte. ¿Gorgón? ¿Tiamat? ¿Cómo debo llamarte? Con un alegre tono casi casual, apareció una diosa. Vestida con el antiguo atuendo sudamericano ceremonial y revelador, exudó el cálido aura de una hermana mayor cariñosa. 1. Sin embargo, lo que hizo que el corazón de Selene realmente se sacudiera fue el feroz incendio que la envolvió, y esa patada muy audaz y de alto vuelo que lanzó en la cara de Selene. Capítulo 514. Estratagem de Chaldea. Auge. Auge. ¡Boom! El suelo había sido escabullido desde hace mucho tiempo, quemado a un incómodo tono de color marrón rojizo al abarrotar el calor. A través de la extensión en ruinas de lo que alguna vez fue una nueva estación de Fuyuki, no quedó una sola planta intacta. En este campo de batalla, un lado consistía en un ejército alienígena convocado por un dios extranjero. La otra, una fuerza legendaria forjada para construir un imperio que abarca Asia, Europa y África. Ahora, los dos ejércitos se enfrentaron en un baño de sangre. Los cadáveres amontonados entre los escombros, demasiado para contar. La sangre apenas tuvo tiempo de congelar antes de ser borrada por los abrumadores intercambios mágicos de los sirvientes. Y aún así, más soldados fueron convocados. Luchar. Morir. Convocar. Luchar de nuevo. Morir de nuevo, un ciclo interminable. Aquí, cada segundo, una o incluso docenas de guerreros perecieron bajo cuchillas, balas y tornillos. Para el ejército macedonio, su armadura arcaica y desgastada no ofreció protección contra el armamento exótico del enemigo alienígena.
contraespadas de energía, martillos de gravedad. Y cubriendo la potencia de fuego que nunca antes se había visto en su mundo, eran corderos para la matanza. Su armadura y escudos eran como papel húmedo, con facilidad. Pero para el ejército Sangheili de Selene, fue igualmente frustrante. Claro, su fuerza promedio y su límite inferior superaron con creces a los macedonios, pero ¿el límite superior del enemigo? Ridículo. Parecían un ejército atrasado directamente de la edad de bronce o de hierro, pero el monstruo después de que el monstruo surgió entre ellos. Los oficiales de Sangheili se dieron cuenta de algo horrible. No pudieron ganar. Los oficiales de Sangheili de primera línea estaban siendo decapitados uno tras otro por sirvientes enemigos. Su propia fuerza, flotas del espacio, battleships aeroespacial pesados, ni siquiera podrían ser convocados. El actual Graf Saint Selene no era lo suficientemente grande. Aún así, poder en masa a las fuerzas de Sangheili y las plataformas de asalto ultrapesado de la clase Escarabajo, cuya potencia de fuego rivalizó con fantasmas nobles Antiejo, ya era una ventaja inferior, gracias a la gráfica parcial de Tiamat. Ambas partes consistieron en ejércitos espirituales formados por maná reunido bajo efectos noble del fantasma. ¿Pero luchar con este nivel de intensidad? Incluso algunos de los sirvientes convocados de Chaldea nunca habían visto tal carnicería en sus vidas. Zumbido. 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 Las nubes de polvo y el resplandor cegador de los nobles fantasmas permanecieron en los cielos. Vestido de armadura de valquirie plateada brillante, Durandal dio un paso hacia atrás con pasos pesados, barriendo el fuego mágico de cañones y fantasmas nobles de proyectil con su lanza, la flor blanca de abismo negro. ¡Qué guerrera formidable! Incluso esas locas amazonas palidecen en comparación. Yo, Leonidas, te saludo. Aunque la emboscada no es mi estilo, esta es la guerra. No es una arena de gladiador. Una voz profunda y resonante sonó. El aire tronó. Durandal se giró hacia él, era claramente un guerrero espartano, casco de la karate dorada, una larga lanza dorada y un escudo redondo griego masivo en la mano, capa carmesí cubría sobre su cofre muy musculoso. No importa. En el campo de batalla, no existe la equidad. Enfrentar a un héroe famoso en la historia humana, independientemente de la alineación o el resultado, es un honor. Durandal habló con calma. Luego se retorció hacia un lado, apenas evitando la punta de la lanza dorada de Leonidas, y contrarrestó, cultivando su rodilla para un poderoso golpe. En ese momento, ¿qué? Un hueso. Apareció la máscara de calavera blanca. Un asesino largo escondido en las sombras había esperado pacientemente este mismo momento. Mientras Durandal se comprometía con su patada, en el aire por detener la volea del noble fantasma de Gilgamesh y otros arqueros snipes. Sabanilla. SZZZZZT. Desde debajo de una capa negra, sus vendas se desenredaron. Un grotesco batón. El brazo derecho con forma exudó inquietante luz carmesí. En una voz ronca y baja, Assassin empujó su extremidad mutada hacia el cofre de Durandal. Te he estado esperando, asesino. Con un giro de 360 grados, Durandal giró por la fuerza a Leonidas, hombre y lanza, como un descarado. Su patada de seguimiento llevaba una fuerza parecida a huracanes, y el maná concentrado surgió a través de su muslo, convirtiendo su pierna en un arco brillante de luz pura. Estallido. El brazo corrupto se rompió a la mitad del swing, y su pie se estrelló contra el abdomen de Assassin. Grieta. El daño interno destrozó su máscara de cráneo, la sangre salpicada por el campo, y su abdomen y columna vertebral se perforaron. Su cuerpo contorsionó. Auge. Como una pelota de cañón. Fue lanzado, destrozando todo a su camino. Se convirtió en una masa dispersa de carne y sangre, chocando a través de un escuadrón de guerreros macedonios, dejando solo una niebla carmesí a su paso. Pero Durandal no tuvo tiempo para descansar. Se extendió una neblina negra fría, y reaparecieron docenas de siluetas envueltas. Una lluvia de dagas envenenadas perforó el aire donde acababa de estar de pie. Vos. No era la armadura original, Knight, sostenida por Selene. En el trono de los récords de héroes, la armadura de Durandal fue una imitación de alto grado del verdadero equipo de batalla del dios emperador Selene. Mientras conservaba el daño. Propiedad de reducción, que contiene todos los daños recibidos en un 90%, carecía de amplificación de estadísticas físicas y anulación completa de ataques no divinos. Entonces, incluso si bloqueó las dagas, todavía recibió un daño del 10%. Si esta fuera la versión Selene de Brick Knight,
estos ataques no divinos ni siquiera la harían estremecerse. Auge, auge, auge. La luz de la espada rasgó el aire alrededor de Durandal. Una volea de tesoros de Roaring King atravesó el cielo, bombardeándola directamente. ¡Boom! Después de aplastar otra ola de fantasmas nobles proyectiles, Durandal echó una mirada molesta al lejano Gilgamesh, que se escondió detrás de los escudos de carne para enviar spam a OE desde la línea de fondo. Esa molestia dorada era seriamente molesta. Tengo que llegar a Kiana y los demás. Ella empujó urgentemente hacia la ubicación de Kiana. Anteriormente, ya había sentido la derrota de Rita y Li Susang. Mientras Durandal siguió adelante con gran dificultad. ¡Boom! Acompañado de risas salvajes, ven a morir conmigo. Reescribiré el mundo. Un pilar carmesí de fuego le disparó a Skyward. Todo lo que lo rodea, por igual y aliado, fue borrado en la explosión, llevado por violentas ondas de choque. Esta presión y urgencia, en comparación con esto, esas peleas el otro día fueron solo calentamientos. Durandal tuvo que admitir, habían estado demasiado relajados. Pensar que sus oponentes no eran mucho. Cada uno se había ido a pelear individualmente. Pero una vez que los refuerzos de Chaldea llegaron a las olas, estaban rodeados y divididos en un instante, y rápidamente los golpearon. Su Majestad debe haber anticipado esto. Ella nunca ordenó a Lev que usara seals de comandos para convocarlos. Claramente, ella quería que eligieran por sí mismos, perdurar. ¿Aún? Es mejor caer como sirviente que llevar a los camaradas a la muerte debido al mando deficiente. Durandal pensó en silencio. Mientras tanto, aclara, radiante y brillante espada real. Rayo escarlata estalló. Durandal estaba tratando de reagruparse con Kiana y los demás. Naturalmente, la estrategia de Chaldea era evitar eso, dividiéndolos para derribos individuales. Al ver a Saber Mordred cargando desde un lado, Durandal tomó su decisión. El resultado perfecto ya estaba fuera de alcance, así que, pelea. Auge. Las grietas se extienden como telarañas desde su punto de impacto. Durandal se volvió hacia Mordred, su mejora, inquebrantable valquirie, empujando sus técnicas de lanza a la perfección. Empujó la flor blanca del abismo negro hacia adelante. La pura fuerza de la huelga comprimió el aire hasta que explotó con un atronador sónico. Tonterías. Ella va a salir. Saber, ten cuidado con esa lanza blanca. La advertencia de Leonidas sonó. Mordred hizo una mueca. Retirarse ahora sería vergonzoso, no que ella fuera Selene ni nada. No. Ella tenía la ventaja aquí. Clarent Blood Arthur. Rebelión contra mi glorioso padre. Sonido metálico. Sword se reunió con Spear con un accidente ensordecedor. En un instante, la tierra se hizo añicos. La suciedad y las rocas explotaron hacia afuera. El suelo se agrietó y cedió, formando un vasto cráter en medio del impacto atronador. El cuerpo de Durandal se inclinó, evitando por poco la lanza dorada que se apuñaló más allá de su mejilla. ¡Ra! Lightning rojo púrpura rugió, pateando una ola de explosión. El brazo libre de Durandal doblado, luego se rompió hacia adelante para agarrar la lanza dorada, siguiendo con una brutal patada lateral. Ruido sordo. Urk, abacada. Leonidas se retrocedió, y Durandal usó la abertura para atropellarse hacia Mordred, quien todavía estaba tratando de recuperar la base. ¿Fuerza básica ahí? ¿Me estás tomando el pelo? Soy el negro que devora a todos. Soy el blanco que da a luz a todos. Nacido antes de la creación, soportando la aniquilación pasada. Ella comenzó a cantar. Al ver esto, Archer Atalanta, un apoyo de largo alcance, se puso pálido. Esa lanza. Ella lo sabía demasiado bien. Ella había sido una de sus víctimas pasadas. Sabre, vete. Esa arma es divina. Cada instinto gritaba peligro. Mordred olvidó su orgullo, retorció su muñeca con la mano de la espada y detonó el rayo de su espada. Auge. Como una bola de cañón, ella rebocó hacia atrás, saltando por el suelo como una piedra sobre agua. Cruzando a través de escuadrones de soldados macedonios y talla una larga y fea trinchera. Mordred gritó, «Padre, sálvame». Clave divina, la flor blanca del abismo negro, el nivel de poder 1, Santa Lanza desatada. Excalibur, espada de la victoria prometida. A diferencia de esa mujer irreverente e irreverente, Durandal, su espíritu de lucha es agudo y verdadero. Debo admitir que ella es una verdadera guerrera.
Incluso cuando el espacio se distorsionaba detrás de él y las ondas doradas conjuraban innumerables tesoros, Gilgamesh, muy blindado en oro, ajustó sus torretas de bombardeo para contrarrestar las máquinas de guerra pesadas de Sangheili. Se volvió y dijo con calma: ¿Qué viste? De pie junto al complejo espíritu. Invocara a Ray era un hombre guapo con una capa blanca, su cabello plateado de longitud media revoloteando como la nieve. Su postura sonriente y perezosa exudaba un aire de un pícaro despreocupado. Incluso el gran rey Gilgamesh. Auge. Cuando una lanza lanzada explotó cerca de sus pies, el hombre dio unos pasos casuales hacia atrás, inmutados. Tos, por supuesto, tampoco puedo observarlo. Solo lograron fragmentos de datos visuales. El resto, bueno, ya sabes, todo está bloqueado por esa presencia. Como extranjeros, Durandal y su grupo compartieron una habilidad única, la existencia del reino. Seres del amor lejano, descendidos de más allá del cosmos. ¡Oh! Los ojos carmesí de Gilgamesh se estrecharon, la voz alargada en el sarcasmo. Esmerejón, tu maldito tramposo. Será mejor que no te estés aflojando. Oh, ven ahora como si lo hiciera. Acunar a una pequeña criatura esponjosa que parecía una mezcla entre Merlín de perro y conejo, de cabello blanco y de orejas largas y largas. Fu, Fo Fo. Con una mirada de desprecio, Little Fo expresó su desdén muy humano. No siempre me vendas. ¿Tu pequeño bribón? Mientras que los dos parecían relajados y seguros, Guave Terciopelio, el tiempo para impresionar a Iskandar, estaba lleno de inquietud. Teníamos una ventaja numérica masiva, y todavía perdimos tantos jinetes, el lado de Lord Karna estaba casi completamente borrado. Si la diosa Quetzalcóatl se une a la refriega, ¿puede el rey heroico realmente mantener la línea solo? Relájate, Guave, ten fe en el gran rey heroico. Esas fueron buenas palabras, pero ¿por qué sonaron tan equivocados provenientes de la boca de este sinvergüenza? Ignorando el ambiente extraño, Gilgamesh giró su mirada hacia la posición de Selene. Quetzalcóatl, Istar, Ereshkigal. Especialmente tú. Istar, no te joder de nuevo. De lo contrario, ni siquiera sueñes con conseguir otra gema. Luego se dirigió a la pantalla de comunicaciones a su lado. Romani, debes saber, las bestias deben ser tratadas por grandes sirvientes. De hecho, Selene solo posee una fundación fracturada de la bestia 2 heredada de la diosa de la creación Tiamat, pero dada su rango, volver a constituirlo en una clase completa de Beast 2 es simplemente cuestión de tiempo. Hubo una pausa del otro extremo. Tengo un camino. Capítulo 515. Una marea girada pero no completamente girada. Cuando vio a la audaz y valiente diosa de la samba sudamericana asumir una postura preparada desde hace mucho tiempo, Selene sabía, estaba jodida. Su oponente lo había cronometrado demasiado precisamente, demasiado perfectamente. Justo cuando Selene extendió la mano para comprender el gran hacha en espiral que se desgarró hacia ella, VMMM. Al igual que el rugido de una bestia del trueno, el hacha tonificada de cobre grabada con runas densas acariciadas en el momento en que sintió la energía mágica inmortal que fluía a través de la mano de la bestia dracónica de Selene. Grieta. Con sus propiedades especiales de resolución de bestias y dioses divinas activadas. Rompió el escudo mágico que Selene había mantenido con cautela sobre su cuerpo en un instante. Y esa fue solo la primera capa del asalto de Chaldea, porque este era el hacha de Marduk. ¿Quién era Marduk? En la mitología mesopotámica, Marduk era el dios principal de Babilonia, y finalmente se convirtió en el dios nacional de Babilonia. Fue famoso por matar no solo a los 11 monstruos nacidos de la diosa de la creación Tiamat, sino también por herir mortalmente a la madre de la propia Caos, Tiamat, con este hacha, cortando su garganta limpia. Así se levantó Marduk como el rey de los dioses. Sonido metálico. Como una antigua guerra de señalización de batería. Las runas divinas manchadas de sangre en el hacha estallaron en brillantez, la gloria cantada por mortales y dioses por igual después de que fue bautizada en la sangre de Tiamat. El fragmento interno de Selene del gráfico Saint de Tiamat aulló en agonía. La mano que había tocado el hacha de Marduk tembló violentamente y fue arrojado. Sus defensas mágicas se convirtieron en desorden, incluso el cabello serpentino automático se retorció en confusión. Chaldea había esperado este mismo momento. En el siguiente instante, VMMMMM. Este cuerpo se convertirá en una roca ardiente, un cometa para golpear la tierra. Con el canto de un noble fantasma,
las llamas cegadoras superaron a toda la otra luz. El rugido del aire ardiente dominó toda la audición, y el calor abrasador barrió, abrazando las mejillas de Selene. Bajo este incendio de tormenta solar, el cabello de serpiente transformado en serpientes gigantes se redujo instantáneamente a cenizas. No hay tiempo para pensar, dejar salir un rugido nacido de la reverencia primordial inculcada por el origen materno de todas las cosas, la humanidad que hace los espíritus heroicos, incluso los dioses. Selene finalmente se movió. Grieta. Infundido con energía de número imaginaria, cada escala en su cuerpo brillaba con un brillo vicioso y helado. Ella suprimió por la fuerza la inestabilidad en su cuerpo y, con el dios, el poder matador del hacha de Marduk y la tensión espiritual, rugió furiosamente. No soy Tiamat. Sonido metálico. Aparte el hacha de Marduk con un brazo, ignorando las grietas sangrantes que se abren a través de su brazo, la colosal serpentina de Selene, que se extiende miles de metros y se eleva como una montaña en movimiento, sale de la tierra. Entonces, desde arriba, descendiendo a través de capas de matrices de salto dimensional, llegó un dropkick cargado a su límite. Xiuhcoatl, eso arde incluso dioses. Auge. Un impacto atronador sonó a través del cielo, seguido de una onda de choque que sacudió todo el campo de batalla. El atacante se convirtió en un meteorito, estremado en la cola elevada de Selene con una explosión monumental de energía mágica en llamas. Auge. Un impacto violento descendió, acompañado de un rugido que se abresa orejas a medida que explotaba el aire. El suelo se retorció y tembló, agitando como un dragón de tierra que se despierta. Volar, el agua de mar se retrocedió, y las esferas ardientes estallaron de la tierra. En menos de un segundo, la explosión barrió varios kilómetros debajo de Selene y luego rugió hacia afuera con una ferocidad creciente. En un abrir y cerrar de ojos, el lance Karna y el piloto Aquiles, ambos ensangrentados y luchando contra Selene, perdieron de vista. Una marea de viento de choque, que lleva tierra destrozada como un mar que se estrella en todas las direcciones. Los criticó a varios kilómetros de distancia en un instante. Solo Karna y Aquiles, uno protegido por la divina armadura de oro, el otro con un cuerpo eterno bañado en el río Styx y empuñando un escudo forjado de dios de Hefesto, podría soportarlo. Este nivel de choque ahora había dibujado un umbral de abismo para la entrada al campo de batalla. Los sirvientes ordinarios probablemente perecerían solo por las olas residuales de la pelea. La superficie, casi empapada en lava, temblada y dividida en trozos masivos que lanzaron hollín y vaporizó arena en el cielo, tensas, cientos, incluso miles de metros de altura. El anillo de paredes de choque se derrumbó en un instante en granos interminables, que barrió el viento. Aulló a través de los cielos y la tierra. Rumye. Los temblores y las ondas de choque de la destrucción aumentaron en capas como las mareas ardientes a través del polvo creciente. A pesar de que Jin y Mast se habían apresurado a la línea del frente y erigido una barrera inquebrantable en el primer momento, Fujimaru Ritsuka podía sentir sus órganos internos que salían de la fuerza de la explosión. El suelo temblaba, y también los corazones de todos los presentes. Pero a diferencia de la furia de Selene, Fujimaru Ritsuka, propenso en el suelo, de repente balanceó su brazo hacia adelante, apenas suprimiendo su emoción. Jaf, oye, mocoso. ¿Es este el refuerzo al que llamaste mientras nos estancamos por el tiempo? Carbonizado y miserable, el humo todavía se enrosca de su boca, el jinete Aquiles apretó los dientes y se mantuvo firme detrás de su escudo redondo. Sí. Su nombre es Quetzal. Un dios. Principal clase de deidad. Los hombros se parecían al sol, la barrera radiante bloqueó la fuerza de la explosión. Aunque su cuerpo expuesto estaba cubierto de marcas de corrupción de color rojo púrpura, Karna se quedó solemnemente, mirando el ojo de la tormenta. Pero lo más crucial es ese hacha. Debido a eso, el origen del espíritu del jinete, negro, se está rompiendo. Maestro, ¿cómo puedes estar seguro de que ella elegiría extenderlo y tocarlo? ¿Y si hubiera optado por una explosión de cañón mágico? ¿Cuál era el plan de respaldo? ¿Eso es gracias a la señorita Jin? Unos minutos antes, en otro lugar. Según los detalles de la señorita Jin sobre la guerra del Santo Grial en Rumanía, y analizando su comportamiento, esa mujer, Selene, el gobernante supremo de esa nación divina extranjera, es un tirano codicioso y dominante. Junto al círculo de invocación de espíritu compuesto, un hombre de cabello plateado con orejas peculiares puntiagudas robó una mirada a un cierto brillo dorado y sonrió con deleite.
Ese es su defecto fatal. Después de ser convocado por Lev y le dio el origen del espíritu de la bestia 2 una vez perteneciente a Tiamat, estoy seguro de que es consciente de que al devorarlo, heredaría parte de las debilidades de Tiamat del mito. Su tono cambió bruscamente, y la voz de Merlín se volvió contundente. Pero, aún así, su naturaleza imprudente y dominante, puedo decir con certeza. Incluso si lo atacó por el hacha que una vez hirió a Tiamat, el hacha de Marduk, ella no esquivaría. ¿Los dioses son orgullosos? Disculpas. No me refería a ti. Frente al repentino sumidero debajo de sus pies, Merlín ofreció disculpas repetidas y soleadas al suelo, aparentemente apaciguando a una diosa trabajadora y sobrecargada. Entonces, dio una tos ligera y se aclaró la garganta. Especialmente para un dios gobernante supremo como Selene, en lugar de esquivar, este dios extranjero probablemente desearía reclamar el hacha de Marduk como suyo. Piénselo de esta manera, si un dios usó el arma divina que una vez casi las destruyó para girar las mesas y matar al portador de esa arma, o los descendientes o seguidores del portador, ¿no sería una exhibición triunfal perfecta del orgullo y la majestuosidad de un conquistador? Apoyado en su personal de flores de forma única, el blanco Magus de Flores robado hizo una demostración de escuchar aplausos mientras hablaba con evidente autosatisfacción. Desafortunadamente, el dulce estudiante de primer año estaba ocupado haciendo daño en la línea del frente, por lo que nadie aplaudió. TCH, qué deidad tan desagradable. Murmuró un sirviente del lado legal bueno. Ajaja, en realidad me gusta mucho ese dios, rey. Dijo el guerrero blindado con cabello rojo, golpeando su pecho con una risa abundante. Si ella no fuera nuestra enemiga, me gustaría compartir una bebida y hablar de filosofía con ella. ¿O Iskandar, otro, Feast of Kings? Soñar, ni siquiera me molestaré en burlarse de ti, probablemente ni siquiera nos miraría a media sangre mestizo durante un banquete divino. El consorte, de pelo largo que normalmente desempeñó el papel sumiso antes de que su majestad mostrara un raro desafío. Muy bien. Derrotar a Selene es nuestra máxima prioridad. Lady Skatach, estamos contando contigo. Quetzalcóatl. Forzándose a suprimir la turbulencia en su origen espiritual e ignorar el dolor desgarrador en su cuerpo. Selene recurrió tanto a su poder mágico como a la musculatura de su cuerpo espiritual. Una magia aterradora de destrucción surgió dentro de ella. No más jugar. En su estado actual, el origen espiritual de Beast 2 aún no está completamente restaurado. Si no se puso en serio ahora, esos caldeos clarividentes encontrarían una apertura. ¿Y si eso sucedió? Se había convertido en la historia de advertencia perfecta, excesivo desde el principio, acusado de manera imprudente, murió a mitad de camino y se convirtió en una risa. Antes de tocar el hacha de Marduk, Selene había aplicado con cautela una capa de energía Onkai en su brazo. Pero su mentalidad ya había comenzado a derivar. Tal vez ella había estado reteniendo, esperando que Goetia caiga en una trampa. Esa actitud de juego segura, mezclada con un toque de arrogancia, importancia, no fue tan cuidadosa como debería haber sido. Golpeado por esta diosa feroz y apasionada, Selene inmediatamente se dio cuenta de la gravedad de la situación. Ella era fuerte, utilizando una técnica de runa junto con el hacha de Marduk. El asalto perforó las defensas mágicas de Selene. La diosa que lanzó el ataque fue Quetzalcóatl. Tal vez el nombre no sea bien conocido, pero ¿qué pasa si decimos, el dios de la serpiente emplumada? Quetzalcóatl es el dios supremo de la mitología azteca mesoamericana, la vida de gobierno, la cosecha, la cultura, el viento y la lluvia, y mucho más. Debido a su extraña apariencia y poderes en constante cambio en el mito, a veces fue adorada como una deidad solar. Algunas leyendas afirman que proviene de Venus, y su dominio se superpone con la de Istar, tanto los símbolos de Venus como una figura mitológica en la parte superior de su panteón. Quetzalcóatl se encuentra en igualdad de condiciones con Zeus of Greek Myth, Marduk de Mesopotamia y Odín de la leyenda nórdica. De hecho, debido a los ciclos de destrucción y renacimiento de la mitología azteca, Quetzalcóatl representa un dios de doble origen de la creación y la aniquilación. Ella forjó una edad de oro de los dioses y está intrincadamente vinculada a la desaparición de la civilización azteca. No es exagerado decir que su autoridad divina supera la de la mayoría de los dioses principales del mundo. De vuelta en la séptima singularidad, Babilonia, si Quetzalcóatl no se había puesto del lado de Chaldea, nunca habrían tenido una oportunidad de victoria.
Debido a que atacó el templo de Gorgón, Quetzalcóatl violó el voto de no agresión dentro de la alianza de las tres diosas y tenía la mitad de su divinidad sellada, debilitando drásticamente su fuerza. Sin embargo, aún así, Quetzal permaneció en el traficante de daños de primer nivel irreemplazable de Chaldea. Y ahora, antes de que Selene fuera un Quetzalcóatl completamente divino. Auge. Con un rugido que rasgó el aire en sí, la forma masiva de Selene visiblemente se tambaleó. Este poder no es suficiente. Si querían romper sus defensas, este nivel de producción solo no iba a cortarlo. El cabello dorado revoloteando en el viento, su atuendo de América del Sur Mayan reveló una piel carmesí bañada por el sol bajo el cielo sangriento. El sudor goteó a lo largo de su impresionante forma, trazando curvas perfectas. Así como Selene consideraba a Quetzal como una oponente formidable y la tomó en serio, Quetzalcóatl mantuvo a Selene en la misma estima. Este es escandalosamente fuerte. No es de extrañar, haber devorado los orígenes del espíritu de Tiamat y Gorgón. Esta deidad suprema extranjera superó incluso a la misma Tiamat en todos los sentidos, salvo por el componente final del origen del espíritu de retorno, de la bestia 2 que la despojaría del concepto de muerte. Tiamat nunca tuvo este tipo de aura ágil y violento. Voz. Exhalando profundamente. Las marcas divinas en la cara de Quetzal se encendieron aún más cuando desató otra bola de fuego de magia. Aunque su aliento comenzó a vacilar y sus ataques mostraron un toque de fatiga, su expresión solo se volvió más radiante. Aparte de sus muchas leyendas de benevolencia, Quetzalcóatl también llevaba los rasgos feroces de un dios de guerra. Un amante de la lucha libre. Debajo de su noble y cálida fachada, ella era una maníaca de batalla profundamente oculta. ¡Ah! El cielo y la tierra se enfrentaron. Estos dos seres designados por sirvientes, con naturalezas casi idénticas que desafían la muerte, chocaron con una fuerza abrumadora. La devastación resultante sacudió los cielos. La tierra se rompió. Montañas colapsadas. Los mares volcaron. Flamas furiosas hervidas montañas y océanos por igual. La placa tectónica debajo de Onsu comenzó a desmoronarse. Innumerables fisuras se extendieron, tsunamis casi en tierra surgió. Lejos de Fuyuki, la gente lloró. Las ciudades cercanas se sacudieron visiblemente. El pico nevado de Mount Fuji se separó. Parecía el fin del mundo, con calamidades que estallan una tras otra. Grieta. El colosal cuerpo divino de Selene, que bordeó el cielo, comenzó a inclinarse visiblemente. La luz de la victoria parecía finalmente brillar sobre Chaldea. De repente, BZZZZZZZZZ. El sonido de la salida de origen del espíritu. El zumbido de inmensos pulsos mágicos. Incluso la cara de Merlín cambió a la vez. ¿Ya? El poder divino de Marduk está siendo suprimido. Ereshkigal, ¿ya has terminado? Deja de apresurarme. Una voz casi idéntica a Rin Tosaka se hizo eco de la tierra, mezclada con el agotamiento y el orgullo de Tsundere. Además, este no es el inframundo mesopotámico. Mantener la barrera del inframundo aquí ya es una pesadilla. ¿Y ahora quieres que estabilice toda la placa tectónica también? Ah, es tan molesto. Hay racimos de maná en todas partes aquí, no, colapso. Un momento después, un retumbar como un deslizamiento de la montaña resonó junto con el grito de pánico de Ereshkigal. Con ella casi en posición, Merlín, Gilgamesh, Guave y Romani en las comunicaciones se intercambiaron miradas y asintieron. Lady Skatach, Istar, Litolal, Sir Mordred, Su Majestad Semiramis, Lord Avisebron, todos, avanzan antes de lo previsto. Guave, comuníquese con Chaldea. Prepare el suministro de maná. Fujimaru, prepárate para amplificar con hechizos de comando. Habiendo reprimido completamente la rebelión del origen del espíritu de Tiamat y consumió el poder de Marduk dentro de su cuerpo, Selene extendió sus alas de par en par, borrando el cielo. Su cabello serpentino azotó violentamente cuando su monstruosa forma divina dejó escapar un rugido de violencia y emoción. Debo admitir, Caldea. Ha pasado mucho tiempo desde que mi sangre ha hervido así. Te debo una disculpa, por tratarte como meras hormigas que podría aplastar en cualquier momento, por retrasarme solo para prolongar mi diversión. Eso fue un error. De ahora en adelante, te daré todo, como un signo de mi respeto. En mi mundo, el mayor respeto puedo mostrarle a un oponente. Es una aniquilación completa. Era como si 10.000 rayos explotara a la vez.
Origen del espíritu, desatado. Autoridad de la bestia, comprometido. Antigénesis, negagénesis activado. Mar imaginario, desbloqueado. Dimensión Onkai, Connected. La luz carmesí estalló de los ojos escarlatas de Selene como piedras preciosas radiantes. Una sangre masiva. Red Magic Circle, más de 1 kilómetro de diámetro, formó instantáneamente antes que ella. Ah, eso es más parecido. Así es como debería ser. Selene, aunque emboscarte, no era mi intención, esto no es un partido de lucha libre. Se trata de Fujimaru, de la supervivencia de la humanidad. Las tácticas son una forma de batalla, es inevitable. Déjame presentarme correctamente. Soy Quetzalcóatl. Extendiendo los brazos, Quetzal liberó de repente su noble fantasma a base de patada. Con un agachado, lanzó miles de metros al aire, sus llamas ardiendo aún más. Existente en el pasado, presente y futuro, Gale, surge Fort. Sander. Bajar. Este es el momento más radiante de Venus. El sol brilla más allá. Piedra del sol. Después de un amplio aumento de luz carmesí, Quetzal continúa aumentando de llamas. Pero incluso más alto por encima del cielo, una grieta de oro y carmesí abrió el cielo. De esa puerta, estalló un violento viento solar. Soom. Un humilde. Mirando alrededor de Stone descendió suavemente, transformándose en brillantez dorado mientras disparaba hacia el Quetzal en el aire. La piedra era pequeña, tan pequeña que incluso un gorrión se toronaría sobre ella. Su forma simple se parecía a nada más que un guijarro en la carretera, aparentemente inútil. Sin embargo, el intenso calor y las llamas rojas ardientes que emitió no se podía ignorar. Esta era la piedra del sol, la piedra calendario solar. Un símbolo de la prosperidad de la vida, pero también de destrucción completa. Vas. ¿Guerra, verdad? Entonces déjame ver de qué está realmente hecho Chaldea. Abajo, mientras Selene activaba su noble fantasma compuesto, las partículas mágicas a su alrededor se volvieron violentamente visibles a simple vista. Conviértete en un cuerpo divino colosal, en la tierra. El ritual mágico del ojo que circulaba su inmenso maná deformó el espacio circundante, torciendo toda la luz del sol en distorsión antinatural. Rumble. El suelo debajo de Selene explotó en polvo en momentos, lanzando escombros en todas las direcciones. Una marea carmesí de caos estalló y agitó el suelo destrozado en cenizas aún más finas. Sin embargo, la marea del caos no se detuvo. Se extendió en todas las direcciones desde Selene, pulgada por pulgada transformando la tierra en un mar carmesí, ya que la ominosa energía mágica aumentó hacia arriba. Y en ese mismo momento, Selene sintió algo mal. Dentro de la grieta espacial desgarrada, apareció un mundo blanco puro. Era un jardín ilimitado de flores, sin cielo, sin tierra, sin bordes. Un brillante campo plateado de hierba cubierto en flores coloridas. Abelan, una ilusión de pesadilla. Lo que significaba, en un lugar en el camino, la información que había recibido había sido falsificada. Todo fue un engaño. Sello forzado, Pandemonium Cetus. Sin dudarlo, un cañón mágico rojo oscuro estalló del círculo mágico formado por los ojos de Selene. En un abrir y cerrar de ojos, atravesó una altitud incalculable, cortando el reino de la pesadilla en dos. Retumbar. El mundo de espejo puro, espejo de color blanco destrozado por pieza, reflejando las pupilas estrechas en forma de diamante de Selene. Tos, PFFT. Incluso si solo la confundió por un breve momento, fue suficiente. Todos están en ti ahora. Tácticas. Esta, Quetzalcóatl, es lo que quisiste decir con tácticas. En ese caso, infringirlo.